Y hoy nos vamos a adentrar en lo que es la integración no solamente vertical, que es la que vamos a tratar en la primera parte de la clase, sino lo que es la integración horizontal de las tecnologías entre las organizaciones, los proveedores y principalmente abrimos la puerta para hacer referencia a todo lo que es inteligencia de negocios a través de la minería de datos cuando estamos vinculándonos con la identificación de los clientes de las organizaciones. Entonces, dicho esto, ven que ingreso al material correspondiente. Yo lo voy a tener como referencia porque, como creo que también más de una vez les dije, el libro principal que trata este tema es del año 2010, con lo cual algunos de los conceptos de las tecnologías que eran válidos y desde el punto de vista conceptual siguen siéndolo, pero que eran válidos en el año 2010, en el 2016, en algunos casos pasan a ser un tanto viejos o no viejos, no del todo actualizados para todo lo que es la gestión de organizaciones. Entonces, si me voy a la página correspondiente, nos habíamos quedado en este gráfico correspondiente en el cual hablamos de los sistemas, los TPS, los MIS, los DSS y los ESS, con la característica de que ahora tenemos que hacer el cruzamiento vertical. Y este cruzamiento vertical implica entender que en las organizaciones yo voy a tener, y esto es independientemente de lo que llamemos una organización simple o compleja. Y aclaro, esto lo van a ver en todo lo que es dirección general, van a ver lo que es liderazgo y planeamiento en organizaciones que tienen amplia distribución geográfica, amplia diversificación de negocios, con lo cual lo que vamos a estar diciendo para nuestra disciplina es apenas un inicio que es aplicable, que quede claro, pero que no es todo lo que ustedes tienen que incorporar en todo lo que sea la gestión de las organizaciones. Entonces, independientemente de la complejidad de la organización, de la distribución geográfica, de si es nacional, multinacional, si tiene participación estatal o no tiene participación estatal, independientemente de si se trata de una organización que funciona en un proceso 1 a N a 1 o proceso T, a tal respecto, asumo que ya vieron el video correspondiente, así que huelgan las explicaciones en tal sentido. Pero dicho todo esto, independientemente de todas esas complejidades que una organización va a tener, empiezan a aparecer elementos que casi todas las organizaciones tienen. Y acá hay que tomarlo con un poco de filosofía, porque si bien van a existir áreas de marketing y ventas, van a existir áreas de manufactura y producción, van a existir áreas relacionadas con la contabilidad, todas las organizaciones tienen que llevar contabilidad, van a existir áreas que se enfoquen en lo que es el manejo financiero, y alguno podría decir, bueno, una pyme argentina no tiene manejo financiero, es probable, pero el manejo financiero está en la familia que dirige esa pyme o en el dueño de esa pyme, pero alguien hace un mínimo control financiero en saber si pago ahora o pago en cuotas o pago en efectivo y obtengo algún tipo de descuento, pero el manejo del área financiera siempre existe y un área no menor que es el área relacionada con los recursos humanos. Ustedes van a tener en este sentido una materia ad hoc específica para esto que se llama capital humano. Creo que es que ahora capital humano, no sé el nombre, pero pido las disculpas del caso, donde van a enfocarse en entender todo lo que es la gestión de el recurso humano y todo lo que se tiene que hacer. Entonces, si bien vamos a tener el libro como punto de referencia, cuando se lo pongan a revisar del apartado 4.2 en adelante, van a ver que son casi 35 páginas donde uno se suele llegar a perder, porque el libro nos va a mostrar este gráfico donde están los niveles estratégicos, tácticos y operativos, dividido en áreas de ventas, producción, contabilidad, etcétera. Y para que no nos perdamos, y esto es consciente, fueron conscientes los autores que hicieron esto era una enumeración larguísima de características que tenían los sistemas en cada área funcional y de acuerdo al objetivo de cada nivel jerárquico en el cual estaban,
Con lo cual el libro me va a ir mostrando, por ejemplo, cuando habla en este caso de sistemas de marketing y ventas de nivel operativo, me va a marcar en gris esta parte. Cuando vaya a los sistemas relacionados con las decisiones de tipo táctica, me va a estar mostrando la parte superior y me va a hablar de los MIS relacionados con las áreas funcionales de marketing y ventas. Esto es complejo. Por tal motivo, hace años yo, si bien lo tienen como punto de referencia, como bibliografía obligatoria, van a ver que en esta parte, vamos a ir a la parte superior, nos metemos en el tema 91-21, cuando cargue el área correspondiente. Mientras tanto, vamos a admitir a los que llegan tarde. Bueno, parece que se colgó el navegador. Espero seguir estando hablando para todos ustedes. Aguarden un segundito, por favor. Ya va a venir. Quiero creer. Vamos que ya viene, vamos que ya viene. Ahí bien. Nos metemos en el punto 91-21 y debajo de todo yo incorporé notas conceptuales. En particular, nos vamos a meter en la estructura funcional de los sistemas por cada una de las áreas. Acá en estos lugares habitualmente surge la gran pregunta. Profesor, ¿me tengo que aprender todo lo que está dando vueltas por acá? La realidad es que no. Y la otra realidad, y por qué sustento este concepto de la realidad, es que es poco probable que en el mercado, no quiero hacer nombres porque está quedando grabado, yo pueda ir a cualquiera de los proveedores de tecnología y decirle, necesito un sistema de tipo TPS para marketing y ventas. No va a existir porque, desde luego, al incorporar tecnología, la idea es que la tecnología me sirva para tomar decisiones. Entonces, es poco probable que me puedan vender un sistema que únicamente se dedica a hacer la facturación, un sistema que únicamente se dedique a cobrar en el punto de ventas. Lo más probable es que eso lo hayan integrado con sistemas para la gestión y hoy, modernamente estoy hablando de 10 años, por ahí me estoy excediendo mucho, de 10 años para esta parte, empiezan a utilizarse tecnologías para explotar los datos históricos, básicamente cualquier elemento que me permita conectar a la base de datos de ese sistema y de alguna forma obtener reportes, hacer proyecciones, hacer gráficos de evolución, comparación, participación y distribución en particular. Entonces, conceptualmente, yo voy a tener las áreas de marketing y ventas y voy a tener sistemas de tipo TPS, sistema de tipo MIS, sistema de tipo DSS y sistema de tipo ESS, sistema de soporte ejecutivo. Van a notar a lo largo de lo que vayamos viendo en estos minutos que la característica es que independientemente del área funcional, a grandes rasgos, todos los sistemas que están por cada una de esas áreas funcionales se dedican particularmente a lo mismo. Y esto significa, en blanco y en negro, que si yo tengo un sistema de transacciones para marketing y ventas, se va a enfocar, vamos a usarlo a modo de ejemplo, en registrar transacciones relacionadas con el proceso de ventas y con el proceso de marketing. Cuando vaya a un sistema de procesamiento de transacciones de recursos humanos, va a ser un sistema que va a estar registrando transacciones relacionadas con el área de recursos humanos. Motivo por el cual lo que hay que entender acá es que conceptualmente yo tengo las áreas funcionales de las organizaciones y que esas áreas funcionales en particular tienen algunas características que se repiten desde el punto de vista de la tecnología en el resto de las áreas funcionales. Por ejemplo, vamos a ir viendo
en particular cada una de las cosas. Cuando estamos enfocándonos en áreas de marketing y ventas, en sistemas de tipo transaccional, las transacciones típicas que van a existir en áreas de marketing y ventas va a ser claramente el registro de las ventas. Yo voy a tener que registrar todo proceso de venta, todo aspecto relacionado con la facturación, todo aspecto relacionado con la trazabilidad de la mercadería. En particular, voy a tener que tener, en definitiva, toda la información de cada transacción que haya ocurrido en el punto de ventas, con una característica no menor. Asumo que también vieron el video hablando de centralizado, descentralizado y distribuido y digamos, consultaron el material de autoestudio. Independientemente de si es un punto de venta centralizado, descentralizado o distribuido, todos van a tener que hacer efectivamente lo mismo. Esto es, todos van a tener que facturar, todos van a tener que tener su control de inventario, todos van a tener que registrar una cuenta corriente, todos van a tener que hacer transacciones relacionadas con la cobranza, todos van a tener que hacer transacciones relacionadas con una sucursal que le prestó mercadería a la otra o una sucursal que le compra a la otra. Y si esto lo extrapolo un poco más arriba y estoy hablando de una empresa que tiene un conjunto económico, esto llega un punto más arriba. Creo que han visto las noticias donde después de mucho tiempo La Serenísima, la marca La Serenísima, pasa a tener el control accionario mayoritario de dos compañías que aparentemente eran competidoras en el mercado. Arcor era competidora de La Serenísima y Danone era competidora de La Serenísima, motivo por el cual lo que hicieron ahora con este acuerdo económico, donde La Serenísima pasa a ser parte de un conjunto económico, yo voy a tener que, si estoy en un sistema transaccional, sea que soy Danone, sea que soy Arcor, o sea que soy el negocio residual que va a quedar de La Serenísima, independientemente de si después lo integran o lo dividen o se quedan con una parte del negocio una empresa y la otra parte la otra. Eso es independiente. Esto en definitiva es business. En definitiva, todas estas áreas van a tener que incorporar sistemas transaccionales. Todas van a necesitar controlar el inventario. Todas van a tener que, no menor, registrar a los clientes. Porque en esta parte, si bien es un proceso de venta, a mí me interesa, con lo que voy a decir hacia el final de la clase de hoy, a mí me interesa conocer puntual y específicamente al cliente. Y cuando digo conocerlo, porque si yo conozco al cliente y lo voy anticipando, puedo empezar a proyectar lo que ese cliente me puede demandar. No voy a quemar ejemplos por ahora, pero para que lo veamos en unos minutos más. Voy a tener que hacer el seguimiento de la entrega. Esto es, piensen en lo que hayan comprado por Mercado Libre. Compraste, te llega la confirmación de la compra, te dice anticipadamente que el vendedor comenzó el recorrido. En algún momento el vendedor llega a la puerta de tu casa, te pedirá o no te pedirá la clave. Le das la contraseña correspondiente. La venta termina de cerrarse porque el producto que compraste llega hasta la puerta de tu casa. Vas a tu computadora o vas a tu teléfono y ¡ping! Te sale el alerta que te dice, entregamos tu compra, que lo disfrutes, recordá que tenés 30 días para devolverlo, etcétera. Bueno, todo este proceso es todo transaccional. Yo puedo tomar decisiones de negocios a partir de estos datos. Y de nuevo, más de una vez lo he repetido, yo necesito tener datos para poder decidir. Aunque, como también les comento cada rato, yo puedo decidir sin datos. Tiro una moneda al aire, cara o cruz, y elijo lo que corresponda o no elijo lo que corresponda, y me tengo que atener a las consecuencias, pero es mucho más eficiente tomar decisiones teniendo datos que me permitan, de alguna forma, tener elementos que me mejoren la capacidad de decisión. No vamos a retomar el tema, pero no estoy obligado a tomar la decisión que me dicen los sistemas. Hay veces que yo elijo apartarme de la decisión y los elementos que los sistemas me ofrecen, y obviamente voy a tener que, como en toda decisión, sopesar las consecuencias de haber considerado los datos o de no haberlos considerado. Cuando voy a nivel táctico, ¿qué hace un MIS? Básicamente reportes.
los sistemas de marketing y ventas hacen reportes, 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 reportes. Reporte por línea de producto, reporte por los más vendidos, reporte por vendedores, reporte por zona geográfica, reporte por medio de pago. Los cruzamientos que se nos pueden llegar a ocurrir. Piensen que cada vez que ustedes van a un Carrefour y le pagan con alguna billetera electrónica o con una tarjeta de débito, le están dando a Carrefour un montón de información para que Carrefour tome decisiones respecto de ustedes como clientes. A tal punto que si tenés Mi Carrefour, la tarjeta, bueno, el número de fidelización, quizá alguno de los productos que hayas comprado se aplique a tener algún descuento en particular. Y cuando digo se aplica a tener algún descuento en particular, es específicamente eso, que si estás registrado porque te capturaste el dato en algún momento, dentro de la captura de los datos de los clientes y fuiste a formar parte de lo que llamamos, o vamos a llamar, el CRM operativo, estás adentro de la base de clientes y tenés tu número, que todos sabemos que es el número de DNI de cada uno de nosotros. Si vos tenés el número de DNI, Carrefour ya sabe qué tipo de cliente sos y automáticamente sabe si alguno de los productos que estás llevando tienen descuento por ser cliente de Carrefour habitual, o está registrado, no habitual, pero está registrado. Algunos de esos descuentos aplican y proceden y otros no. Todo lo que sea y lo que van a ver en comercialización relacionada con la segmentación de los clientes es algo que yo veo en este punto. Necesito saber cómo los clientes me pagan, necesito saber en qué lugar les vendo a los clientes, necesito saber la composición de la cartera de productos que están adentro del changuito. Cuando hablemos de comercio electrónico voy a volver a tocar este tema, que eso lo vamos a ver el martes que viene en la sede. Eh, pero a mí no solamente me interesa saber si el cliente me compra o no me compra, me interesa ir al desglose de cada uno de los productos que compra y en qué momento los compra. Y qué me está dando a mí como empresa esa compra, qué información me permite a mí como empresa generar para tomar las decisiones que correspondan. Entonces, de idéntica forma voy a ver si, y los que trabajen el día de mañana o ahora en procesos de venta o se dedican a las ventas donde les van a colocar objetivos, una de las cosas que van a tener que ver a través de estos sistemas es el cumplimiento de los objetivos comerciales. Te van a pagar cierta remuneración variable, vas a cobrar cierta comisión en base al producto que vendas. Porque algunos productos que son de mucha más difícil venta van a tener mayor comisión. Porque de vuelta el esfuerzo del vendedor, la persona que está vendiendo, es distinto. Yo no necesito venderle a nadie o hacer una campaña comercial de la panadería del barrio para que vayas a comprar pan. Ahora, no es el mismo proceso de venta y por más que no se trate de lo mismo, no es lo mismo el proceso que voy a tener en algún cementerio privado donde yo tengo que generarle la necesidad al cliente para que el cliente lo compra, sabiendo, y esto es lo gracioso del tema, que esa parcela no la va a disfrutar él, porque cuando uno va a estar en ese cementerio, casualmente va a estar muerto. Entonces, esa parcela va a estar reservada para que tus familiares vayan a ver. Entonces, no es el mismo objetivo y no es el mismo proceso de venta que el vendedor va a tener y claramente la persona que te atiende en la panadería probablemente no cobre ningún tipo de comisión porque si se vende mucho, se vende poco, va a un salario fijo. En cambio, aquellos que cobran algún tipo de comisión por el esfuerzo de venta van a estar muy interesados en tener información que le permita saber si cumplieron o no con los objetivos comerciales. Y cuando vayan nuevamente a comercialización, yo voy a necesitar en estos sistemas información que me dé elementos para corregir, reforzar o retirar alguna campaña de comercialización que no está rindiendo los frutos que estaban planificados. Entonces, necesito saber si la campaña de ventas que estoy haciendo, el marketing, me termina generando las ventas por las cuales invertí. Ahora vienen para el mundial infinidad de publicidades que de alguna forma te van a decir, si Argentina pasa de ronda, rebajamos tanto, etcétera, y campañas para fidelizar y participar del sorteo, y antes de que inicie el mundial te llevamos a la segunda ronda, todo un montón de campañas que tengo que saber que la empresa hace el esfuerzo comercial para que vos vayas al mundial o a lo que sea, para que evidentemente lo ganes, pero por otro lado tiene que ver si ese premio que está ofreciendo realmente tiene la rentabilidad esperada de
el incremento en las ventas que eventualmente debería haber habido. ¿Qué pasa con los sistemas de simulación? Necesito entender ahora ya no lo operativo del cliente, los datos donde el cliente vive, sino cómo el cliente se comporta. Esto, los DSS de ventas y marketing, son los que dan origen a lo que vamos a ver que se llama cervezas y pañales. Ese concepto de las cervezas y los pañales, cuando hablemos de Business Intelligence, lo menciono nuevamente, pero necesito saber cómo se comporta el cliente. Ya no me interesa dónde vive, porque el cliente puede tener mucha plata, puede vivir en el mejor barrio, puede tener, no sé, toda la situación socioeconómica solucionada en su vida, pero si a mí no me compra o las ofertas que yo le hago llegar no lo seducen al cliente, no me está comprando y necesito entender cómo se comporta ese cliente. De idéntica forma, entender la predicción de ventas, ver si las campañas que estoy haciendo son o no efectivas, y algo que misteriosamente se vuelve a poner de moda, tiene por lo menos 30 años, el precio dinámico. A nosotros, y esto véanlo y lo voy a mencionar en comparación, vean el caso nuestro de entender, específicamente cómo es el movimiento de el precio de las naftas con este conflicto, porque no lo quieren llamar guerra, con este conflicto que existe en Medio Oriente. En algunos lugares, no es el caso de Argentina, porque por legislación tiene que ser un precio uniforme. En algunos lugares, y esto concretamente donde lo ves en Estados Unidos, puede estar cambiando dentro del propio estado el precio. En algunos lugares es más barato, en algunos lugares es más caro. En algunos lugares, porque tenés la distribución por medio de cañerías, es mucho más barato que andar llevando el camión, cosa que pasa acá en Argentina, el camión con los combustibles correspondientes. Entonces, esto que parece eh, novedoso, no es para nada novedoso, existió toda la vida en todo lo que era precios dinámicos. A tal punto es esto que le hicieron dos juicios, perdón, un juicio lo perdió Amazon, el otro lo perdió Coca-Cola. Un juicio lo perdió Amazon cuando, cuando detectaban que algún cliente era particularmente, ¿cómo decir? Particularmente le gustaban cierto tipo de productos, y es un caso de los famosos CDs de jazz. Cuando vos comprabas un CD de jazz y eras un cliente habitual del mismo tipo de producto, la compañía te aumentaba tangencialmente el precio, te aumentaba unos centavos por un producto que a aquellas personas que lo compraban por primera vez les resultaba más barato. Entonces, por ser un cliente fiel, ellos sabían que vos querías consumir ese tipo de productos, CDs de jazz, entonces te subían el precio 10 centavos, 20 centavos, y decías, pero bueno, ¿esto por qué lo hacen? Casualmente porque una vez que yo sé que el cliente le gusta determinado tipo de producto, y por ahí lo puede pagar 20 centavos, pero el producto final no se pierde, no fluctúa con el tiempo, y el producto final queda estable. Entonces, básicamente, eso es entender el precio dinámico. Después, entender si voy a fidelizar y cómo se queda el cliente. Eso se llama el churn, por ahí lo van a ver en comercialización. Cuando voy a los sistemas de soporte ejecutivo, entender tableros estratégicos, indicadores comerciales, para ver crecimiento de mercado, rentabilidad por producto, saber cómo estoy posicionado, la visualización que puede existir de tendencias globales y básicamente evaluar si la estrategia comercial está generando, ¿cómo decir?, los resultados esperados, porque esto es a nivel dirección. Estoy en la cima de la pirámide y en definitiva tengo que saber si continúo o no continúo con la campaña, si me adelanté a los acontecimientos o estoy marcando tendencia. Para que vean esto lo menciono al margen, hay una película, no sé cuál es el título en español, pero parte de la base de un empleado que era un empleado de la fábrica de Doritos y le termina convenciendo a la dirección de que los Doritos ultra picantes, el Flaming Hot que le dicen los norteamericanos, que pican, eh, eran todo un mercado que el público latino de los Estados Unidos no tenía, y que él había detectado que cuando compraba el Doritos común y corriente,
le ponía picante porque no tenían el picor correspondiente. Nosotros quizá en Argentina no estamos tan acostumbrados a la comida picante en sí. Pero bueno, en todo lo que es Centroamérica y México es muy, muy utilizado y muy habitual. Motivo por el cual él termina, hay una película al respecto, termina siendo el número uno de toda esa área porque le generó a la compañía un nuevo mundo de clientes por el simple hecho de entender cómo estaba digamos, conformado el mercado y saber que había una demanda insatisfecha que hicieron el producto y finalmente lo terminaron vendiendo. ¿Qué pasa cuando voy al área de manufactura y producción? Acá hay que incorporar, antes de hablar de la producción, dos conceptos previos y veámoslo claramente. Si yo pienso que un proceso productivo es, soy el kiosco del barrio que te vende el pancho con las papas pie y con alguna salsa y con algún tipo de bebida, me estoy equivocando. Eso también es producción, pero es una producción de lo que se llama del desensamble y el reensamble. Yo saco los panes de pancho, saco las salchichas, preparo la olla con, digamos, con el calentador, tendré el producto terminado, papas fritas pie, tendré mostaza, ketchup, todo lo que esté dando vuelta por ahí, pero en definitiva yo estoy produciendo y estoy vendiendo productos que compré cerrados, pero que yo no transformo. Lo único que hago es calentar el pancho correspondiente. No estamos haciendo referencia a eso. Cuando estamos hablando de procesos productivos, estamos indicando que yo voy a hacer un proceso productivo importante. Nuevamente, asumo que han visto el video que habla de los procesos 1 a N, N a 1 y proceso de tipo T. Eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando hablo de la manufactura, la fabricación y la producción. Y es acá donde hay dos conceptos que tengo que incorporar. El primero, que es el MRP, la planificación de los requerimientos de materiales. Para que esto se entienda, vean cualquiera de los programas de cocina, que después de que el cocinero te hace la demostración de cómo se ve y qué sé yo, y dicen qué rico que está, etcétera, etcétera, aparece al final locutor y te dice, para elaborar la receta de hoy tenés que conseguir esto, y te da la lista de ingredientes. Bueno, la lista de ingredientes sería el MRP, la planificación de los requerimientos de materiales. Esto significa si quiero armar una pizza, voy a necesitar harina, voy a necesitar levadura, voy a necesitar sal, voy a necesitar tomate o salsa de tomate, le quiero poner mozzarella, necesitaré mozzarella, le quiero poner orégano, le necesitaré orégano, pero te va a dar la lista de materiales. Bueno, esa lista de materiales es, en definitiva, lo que necesitas para el proceso productivo. Supongo que ya lo han visto, así que este ejemplo lo van a entender rápidamente. Si yo estoy pensando que mi empresa es un proceso 1 a N, yo sé que tengo una o pocas materias primas que tienen múltiples productos terminados. Cuando digo una o pocas materias primas, ya que está de moda, el petróleo van a venir todos los gasoil, van a venir todas las naftas, van a tener todos los lubricantes, van a tener todos los gases, van a tener todos los derivados, van a tener todos los aditivos. De una única materia prima, infinidad de productos terminados, independientemente de si es una latita de medio litro o una latita de 4 litros, independientemente de si lo voy a fraccionar por litro o lo voy a fraccionar por galón. Perú también usan galones. No interesa eso. Esto es, en definitiva, entender que es un proceso con una única materia prima y un montón de productos finales. El caso contrario, lo que le gusta a los economistas son dos. Industrias que consolidan un montón de partes, consolidan un montón de proveedores, consolidan un montón de productos y lo terminan vendiendo en un único producto final. Básicamente, industria automotriz y todo el proceso de la construcción. Había estado hace muchos años, que ahora está en lo que quedó, no me acuerdo el nombre de la empresa, Daniel Herrero, que era el CEO de Toyota en Argentina, había estado en la facultad y en una de las tantas Econ, y yo en su momento le pregunté cuántos proveedores tenían homologados como autopartistas para poder fabricar acá en la planta de Pilar. Y él decía que no tenía el número exacto, pero que eso iba fluctuando, pero que nunca dejaba de fluctuar entre 12.000 y 14.000 autopartes que uno termina comprando en un producto final que se llama el automotor, modelo, marca, etc. Lo mismo pasa con la industria de la construcción.
tengo una multiplicidad de gremios, una multiplicidad de elementos, de acuerdo a la complejidad de que si es ¿cómo decir? Un departamento estándar, es un departamento de ultralujo, pero en definitiva tengo un montón de procesos que convergen en el cliente final me compra un auto, el cliente final me compra un departamento o lo que sea. Entonces, yo necesito de alguna forma homologar esa lista de materiales, hacer un registro de inventarios y saber todo lo que voy a necesitar para el proceso productivo. Ese proceso productivo, cuando yo me pongo a hacerlo, es donde paso a la parte de la receta, donde en la parte de la receta me dice, coloque no sé, la harina en un bol, la levadura si es seca de tal forma, si es una levadura húmeda la tiene que dejar levar por 20 minutos a agua tibia, qué sé yo, lo que sea, no soy un buen cocinero, claramente, pero en definitiva, todos esos productos de la lista de materiales, ahora tengo que decir en qué momento se utilizan y con qué orden. Esto, en definitiva, es, yo necesito los productos y necesito saber cómo y cuándo lo voy a producir. Si voy al caso de un auto, y vamos a simplificarlos, que los autos tienen 4 ruedas, yo sí que voy a necesitar, si quiero fabricar un auto, ese auto va a implicar que voy a tener que entender que voy a necesitar 4 cubiertas, que voy a necesitar un bloque de motor, que voy a necesitar una batería, que voy a necesitar 2 limpiaparabrisas o un tercero si tiene un limpiaparabrisas en la parte de atrás, que voy a necesitar uno o más cantidad de airbags, que voy a necesitar 4 asientos o 5 asientos, depende cómo sea, o 2 individuales y un asiento integrado. Pero en definitiva, esa lista de materiales es lo que yo voy a tener que ahora poner en práctica. Entonces, para armar el auto, yo no le puedo poner primero la batería y primero voy a necesitar el bloque del motor. Pero no puedo poner el bloque del motor porque primero necesito tener el chasis. Entonces, esa lista de materiales de esos 14.000 autopartistas me dicen el auto final que yo veo y que voy a terminar comprando en qué forma se arma. Cuando hablemos de inteligencia de negocios, quemo el ejemplo ahora, eh, vamos a estar hablando de si la inteligencia artificial puede reemplazar el proceso productivo. Históricamente esto no era posible, pero la inteligencia artificial ha empezado a cambiar la forma en la cual los procesos productivos se realizan y esto es un cambio revolucionario porque en su momento la inteligencia venía de la mano de que los sistemas tenían que adaptarse a la forma inteligente de los seres humanos. Pero las propias personas, con el uso de los agregados de la inteligencia artificial, se dieron cuenta que podían hacer las cosas de una forma un poco más eficiente a como lo habían planificado, lo habíamos planificado nosotros en forma humana o con la inteligencia humana. Entonces, la inteligencia nos empezó a cambiar eso. Pero esto no termina acá, porque cuando estoy hablando de integrar los procesos y la forma en la cual se hacen esos productos, necesito entender que esto es gestión eficiente. Si a mí me falta una de las cubiertas, no puedo vender el auto. Si tengo el auto armado, pero no tengo las cubiertas, no lo puedo sacar. Si tengo las cubiertas, pero no tengo el chasis, tampoco tengo auto. Entonces, esto es una ingeniería donde no es solamente los ingredientes, sino en el momento adecuado. Menciono algo, pero esto va a ser para segundo parcial cuando hablemos de riesgo. Si yo digo la palabra riesgo, todos en nuestra mente empezamos a pensar riesgo de que algo salga mal. Pero también existe el riesgo de que algo salga bien. Y uno lógicamente podría decir, bueno, pero no existe un riesgo que algo salga bien. Sí, como que no. Imagínate que vos eras la planta productiva de Toyota, ya que la pusimos de ejemplo, y que tenía que venir Bridgestone a traerte todas las cubiertas que vos ibas a tener en la producción de tus autos, de los autos que ibas a fabricar durante todo el día de hoy. Pero Bridgestone se dio cuenta que era mucho más eficiente traer todo un contenedor lleno de cubiertas y que en vez de almacenarlas en la aduana, en un depósito, se las llevamos al depósito de Toyota. Hay un pequeño problema. Y el pequeño problema es que si a mí me faltan las cosas, tengo un riesgo, pero si me vienen mayor cantidad de cosas que las que mi organización puede gestionar, estoy en un riesgo también. Y ese riesgo, nuevamente, no es un riesgo menor porque, de nuevo, tengo más elementos que los que yo necesito, lo que mis procesos productivos tienen para poder operar. Con estos dos elementos empieza el tema de los TPS de manufactura y producción. Registrar las órdenes de producción, hacer el control de inventario, el consumo de materiales,
parece una tontera, y uno dice, bueno, no pasa nada, y uno va a una ferretería y dice, qué sé yo, dame 100 gramos de clavito, dame 50 gramos de tornillo de 2 pulgadas, lo que sea, o te los venden por unidad. Si alguno de esos procesos llega a ser defectuoso, y esto lo van a ver en todo lo que es control de calidad en producción, la materia producción, tengo que entender que me puede fallar el proceso productivo porque el tornillito que yo necesito es o más largo o más corto que lo que necesito para ajustar esa pieza. Entonces, este control de las piezas, los lotes, los elementos, es de vuelta algo totalmente operativo y que es mucho más eficiente si lo llevo a través de un sistema de gestión. ¿Qué pasa cuando voy a los MIS? Reporte de eficiencia, control de los costos, los niveles de inventario, la rotación del inventario. Hay productos que se vencen. Esto, si uno lo mira en productos de consumo, por más que yo lo fabrique hoy, un yogur que tiene que estar refrigerado y supongamos en un principio que no se pierde nunca la cadena de frío, con lo cual el yogur está apto en todo momento para consumo humano, vamos de vuelta, nunca puede, por Código Alimentario Argentino, tener una fecha de vencimiento posterior a los 40 días de fabricación. Y cuando digo 40 días de fabricación, cuento a partir del día de hoy lo que fabrico hoy en la hora y se vence legalmente dentro de los 40 días. Pero hay un pequeño tema. Nada me garantiza que dentro de los 40 días el producto esté apto, aunque legalmente lo esté, o que cuando sea el día 42 el producto no esté apto, aunque ilegalmente ya no lo esté. Hay muchas veces y hay muchos lugares donde te dicen se vencen en 48 horas y te ofrecen el producto para que veas si a vos te conviene ahorrarte, comillas, unos pesos porque el producto está próximo a vencer. Entonces, cuando el producto está próximo a vencer, esto hay que entenderlo en el sentido de que el producto puede quedar obsoleto. Y de nuevo, uno va a cambiar las cubiertas del auto y ve que hay un montón de denominaciones y vos decís, ¿qué significará esto que dice hoy debe estar? A ver, supongamos debe estar en la 13/2025. Y vos decís, ¿qué es esto 13/2025? Bueno, básicamente la cubierta del auto te está diciendo que fue fabricada en la semana 13 del año 2025. Por ende, por más que sea una cubierta 0 kilómetro, tiene un año de antigüedad de fabricación. Ahora que estoy en la semana 13 del año 2026, la cubierta tiene un año y uno podría decir, bueno, pero está sin uso. Está sin uso, pero tengamos en cuenta que todo material se termina degradando en el tiempo. Entonces, por más que la cubierta nunca se haya usado, está degradado por el simple transcurso del tiempo. Siempre hago el ejemplo, en este caso es por más que vos tengas un auto 0 kilómetro y sea un Renault Logan, el Renault Logan se dejó de fabricar hace 11 años atrás. Entonces, ese Renault Logan que se dejó de fabricar hace 11 años atrás, que nunca se puso en uso, es 0 kilómetro, porque nunca rodó el kilometraje correspondiente, pero es un auto que tiene 11 años de antigüedad. Que puede que funcione 10 puntos, pero tengamos en cuenta que el transcurso del tiempo le pasa a todo el mundo, esté en funcionamiento o no esté en funcionamiento. Cuando veo los sistemas de simulación, los DSS de producción, básicamente planificar la producción. Cuando, creo que en clases anteriores hacía este ejemplo de cuánto querés vender y cuánto vas a producir, y si vos no me decís cuánto vas a producir y cómo va a ser la cartera de producción, yo no sé qué esfuerzo de marketing tengo que hacer y es un círculo que no termina. Bueno, acá necesito planificar la producción. Por ejemplo, si alguien hoy en los que venden, ya que están caros, los huevos de Pascua que van a estar siendo utilizados en principio la semana que viene para Pascuas, yo puedo empezar a hacer la planificación. Pero ¿sabes qué? Voy a necesitar tomar elementos de lo que sea la expectativa de ventas de ahora, de este año, y empezar a tener elementos para que cuando sean las Pascuas del año 2027, saber qué voy a fabricar en función a lo que vendí por tema de market share, por tema de posicionamiento, lo que fuere, y además entender cómo va a estar la economía el año que viene. Yo no puedo pensar que lo que ocurrió ahora se va a repetir tal cual. Esto es más o menos como pensar que el 27 de abril del 2026 puede que llueva en el día de hoy y que yo voy a pensar que para el 27 perdón, de abril, de marzo, del 27 de marzo del 2027, porque el año pasado llovió, este año va a volver a llover en el 2027. Y uno dice, bueno, pero no debo planificar
ni hacer pronóstico de esa forma. Hay algunas empresas que tristemente lo hacen pensando que lo que pasó en el pasado se va a volver a repetir. Y la realidad es que están cambiando todos los elementos y es ahí donde empiezan a tener en cuenta o aparecer los sistemas de simulación. ¿Qué pasa con los sistemas de simulación ejecutiva? Indicadores estratégicos. Hay algunas empresas, y esto hago, a ver, no digo la empresa, pero sí en la empresa en la cual estuve, hay algunas empresas que toman decisiones en función a indicadores de rentabilidad e indicadores que pueden llegar a ocurrir a nivel estratégico. Entonces, ese nivel estratégico que la organización tiene puede que no sea tal cual, puede que no sea tal cual lo que va a estar ocurriendo en el futuro. Entonces, hay veces que cuando lo planificado no se cumple en la realidad, se decide terminar con determinada línea de producto, con determinado mercado, con determinada área de negocios. Se decide directamente entender qué es lo más eficiente. Es por eso que necesito entender cuando hablo de producción. Productos que me dan rentabilidad, productos que me utilizan la capacidad instalada. Seguramente esto lo vieron en álgebra cuando hablaron de el famoso incremento marginal, es decir, qué es lo que tengo que hacer para vender 40 unidades más o algún ejemplo de ese estilo. Y uno dice, bueno, matemáticamente puede funcionar, pero la realidad es que en la vida real yo no voy en una relación lineal. Sube uno, sube dos, pido dos. No voy en ese estilo. Probablemente tenga que tener elementos que hagan o que tengan que considerar la capacidad instalada. Hay veces que yo no puedo fabricar 10 unidades más, porque fabricar 10 unidades más, poner en marcha la planta, implica que tengo que fabricar 100. Y si yo tengo mercado para 10, la empresa va a tomar una decisión mirando esto y va a decir, ¿sabes qué? Estaría muy bueno vender 10 unidades más, pero la realidad es que hago con las otras 90 que tengo que fabricar para que la maquinaria se ponga en funcionamiento. Desde el punto de vista contable, algo más transaccional que la contabilidad no existe. Debe ya haber, de principio a fin, todo lo que sea registro de asiento, la facturación, las cobranzas, son todos procesos, en definitiva, totalmente transaccionales. De hecho, cada asiento es en definitiva una transacción. Después, informes de gestión, todo lo que sea balances proyectados, balance general, variaciones de presupuesto, son todos procesos absolutamente de nivel táctico a nivel contabilidad. Después empiezan las decisiones de gestión, rentabilidad por negocios. Probablemente el día de mañana, si ustedes trabajan en alguna organización alguna organización, algún área de la organización que le da servicios a todos los demás, ustedes sean un cost center. Esto quiere decir que ustedes generan pérdidas a la organización por el proceso que hacen. Y hay otras empresas, hay otras áreas, las organizaciones que generan ingresos y se los va a llamar profit center. Profit por centro de beneficio. Llevarlo a lo claro, la contabilidad es un centro de costos, genera gastos. Ahora, el proceso de venta, las áreas de marketing, las áreas de comercialización, son áreas de profits, que generan beneficios. Entonces, es ahí donde van a empezar las luchas, cuando está muy limitado el presupuesto entre las áreas que generan ingresos respecto a las áreas que generan egresos. Y cuando hablemos más adelante de incorporar tecnología, voy a volver a repetir esto que digo ahora, es muy probable que las organizaciones estén más predispuestas a incorporar tecnología que genere beneficios a incorporar tecnología que genere pérdidas. Si se puede seguir haciendo con lo que está y no tiene que invertirse en esto que no me genera rentabilidad, bueno, no invierto. Hasta que evidentemente, algo que vamos a ver en la segunda parte, existe una brecha tan importante que lo que mi organización necesita para determinada área está tan lejos de lo que sería el funcionamiento óptimo que es el momento en el cual deciden invertir. En esa decisión de inversión es muy probable que empiece el tema de saber, che, ¿cuánto cuesta el área de recursos humanos? Porque está muy lindo que nos den el día por cumpleaños, está muy lindo que nos regalen una mochilita cuando empezás a trabajar ahí, nos den una computadora, está muy lindo, pero recursos humanos no genera plata, casualmente la gasta. El área de ventas se va a poner muy enojada si los de recursos humanos gastan plata en encuestas de, ¿cómo decir? Lo cual está bien, ¿eh? Pero para que lo entendamos.
encuestas que evalúan el clima interno. Y el clima interno se puede evaluar de un montón de formas, pero los de recursos humanos van a insistir en que tienen que compararse con el mercado para entender las acciones de mejora que tienen que hacer, etcétera. Y el área de ventas te va a decir, che, yo no quiero gastar en esto. El área de ventas es una de las principales áreas que va a estar en contra de la capacitación de aquellas personas que no se dedican al área de ventas, porque van a tener que capacitar a las personas de la estructura en elementos que forman parte de la empresa, que quede claro, pero que no generan beneficios para ventas. Entonces, cuando venga la asociación de los costos con las ventas y decir que como el área de ventas genera mucho, le corresponde más costeo indirecto, empiezan las luchas que seguramente van a haber a lo largo de todo su trabajo en las organizaciones. A nivel de simulación, indicadores financieros estratégicos, reporte de desempeño, reporte consolidados, todo lo que tenga que ver con toma de decisiones a nivel estratégico, nuevamente viendo hacia el futuro. Áreas de finanzas. Casi todas las empresas tienen hoy, con los inconvenientes que hay, áreas de finanzas que no solamente tienen que ver la optimización de los procesos de cobro, la optimización de los procesos de pago, la optimización del proceso de la gestión financiera en sí, sino que en definitiva se van a basar en movimientos de caja, se van a basar en los elementos que la empresa utilice para su proceso de cobranzas o eventualmente de pagos. Quizá a nivel transaccional, que uno vaya a cualquier sucursal y pague con la billetera, débito, crédito, lo que fuere, pague de una determinada forma y al pagar de esa determinada forma aparezcan elementos que me digan si tengo algún tipo de descuento y demás, esa parte es absolutamente transaccional, no hay mucha cosa que la empresa pueda innovar. Ahora, en todo lo que sea flujo de fondos y sistemas que no me brinden información sobre cómo tiene que ser programado mi pago en función a las facturas que tengo y cómo tienen que ser programados los cobros en función a todos los clientes a los cuales les vendí en cuenta corriente, en efectivo no porque lo tengo, necesito entender cómo es esta relación de la liquidez que pueda llegar a tener respecto de la solvencia, temas que van a ver en gestión o en administración financiera, con lo cual no ahundo en el tema. Pero una cosa es que la empresa tenga plata líquida, viva, como se le dice ahora. Otra cosa es que la empresa tenga inversiones, pero que no se pueden transformar en cash flow, en plata, al momento. Entonces, ese tipo de elemento, con la complejidad de los negocios, yo necesito tener tecnologías. Nuevamente, cuando voy a niveles estratégicos, entender los indicadores, entender cómo es la estructura de capital, entender si me conviene, eh, ¿cómo decir?, recibir una acreditación en determinado banco o en otro. Comento un caso particular, no digo la empresa, estaba haciendo una auditoría justo en el área financiera con un señor, llamémosle de nombre ficticio, Enrique, y Enrique lo llama a la secretaria y dice, tengo a fulanito de esta empresa, sí, pásamelo, atiende, acuerdo de confidencialidad firmado, con lo cual no puedo decir de qué se trata, sí, del monto ni nada por el estilo, atiende con las manos libres, sí, decime, te quiero hacer una copia de 650 millones, no de pesos, de dólares. ¿A dónde te lo transfiero? Le dice, espera que ya le digo a la secretaria, a Samantha, le digo, ya le digo a Samantha, dice Enrique, ya le digo a Samantha que se comunique con vos. Ok, avísame, corta. Esto fue todo telegrama. Samantha, pasame con el banco 1 y con el banco 2. Seguimos hablando. A los 2 minutos, pum, tengo fulanito al banco 2. Lo pone en speaker. ¿Cuánto me haces? Y ahora explico qué es ¿cuánto me haces? ¿Cuánto me haces por 650 millones? Y dice 24,5, pongámosle así. Bueno, ahora Samantha te avisa, gracias, pum. Termina de cortar, le dice, tengo a fulanito del banco 2, el otro oficial de cuenta del banco 2. Dice, ¿cuánto me haces por el... ¿Cuánto me haces por 650? Dice 24. Ah, bueno, ya le digo a Samantha que te pase los datos. Tuc, corta. Le dice a Samantha, Samantha, avisale al de esta empresa que le quería hacer el acopio, los 650 palos, que lo transfiera al banco 2. ¿Qué es esto de cuánto me haces? ¿Cuánto me haces de descuento por esa plata que va a estar registrada, aforada, se llama, en una cuenta, para que se transforme en cash flow que yo pueda gestionar para hacer inversiones financieras ahora? Entonces,
cuando el banco le daba 24,5, le retenía más que el otro banco que le retenía el 24, o sea, era un 0,5. Entonces, eso que lo resolvió, pero porque era un monto importante, probablemente y esta era una empresa muy particular que tenía 3 o 4 clientes importantes y el resto eran, como le decían ellos, el chiquitaje. eh, 4 clientes importantes y el resto, esos 4 clientes tenían la atención, como decir, personalizada. El resto de los clientes, más o menos unos 1.500 clientes adicionales, si no recuerdo mal el número, el resto de los clientes se manejaban todos con el portal que esta empresa tenía para venderle la materia prima que ellos fabricaban, que ellos elaboraban, vamos a decirlo así. Em, entonces, esto que es un manejo financiero, cuando yo tengo multiplicidad de clientes, multiplicidad de proveedores, lo tengo que estructurar a lo largo del tiempo. Lo tengo que manejar y tener hoy en los conceptos de Argentina muy cortitos y muy bien controlados porque casualmente, eh, se puede desbandar rápidamente. Puede que también hayan visto en las noticias que los bancos están preocupados, no digo, no entiendo por qué, los bancos están preocupados porque la morosidad que habitualmente rondaba del 2 al 3%, ahora se está acercando a niveles vistos cuando vinieron las crisis financieras anteriores, entre el 10 y el 11%. Entonces, el banco está preocupado porque, che, yo ya no puedo prestar lo que pensaba prestar porque todos los clientes que me dieron la plata a mí para que yo se la preste a ustedes no están pagando como corresponde. Entonces es ahí donde empiezan los grandes inconvenientes. Finalmente, áreas de recursos humanos. Menciono por arriba lo que necesito para nuestra disciplina. Van a tener al respecto en su carrera una materia específica a tal efecto. En términos de recursos humanos hay dos grandes áreas que se llaman soft, áreas que se llaman hard. Las áreas que se llaman hard, vamos por las más fáciles de ver, son aquellas que están relacionadas con el proceso de la gestión de recursos humanos. Esto es liquidarle los sueldos, controlar la asistencia, los presentismos, administrar las licencias que pidan cuando corresponda, todo lo que es la parte de la tributación, de las cargas sociales, aportes, todo lo que es la liquidación de haberes. Esa es la área hard porque es un área numérica. Ahora, de acuerdo a la organización en la cual estés, puede que exista un área soft y esas áreas soft están relacionadas con todo lo que es la gestión del capital humano. Claramente yo le tengo que pagar el sueldo a los empleados, pero en la gestión del capital humano tengo que entender si alguno de esos empleados necesita capacitación, si alguno de estos empleados puede llegar a tener algún tipo de compensación extraordinaria, si alguno de estos empleados puede llegar a tener, ¿cómo decirle?, algún tipo de beneficio adicional. Esto de las áreas hard y las áreas soft forman parte de la gestión del recurso humano, pero una cosa es liquidar el sueldo y otra cosa es darle los beneficios. Ejemplos, probablemente, y lo mencioné a lo largo de la clase de hoy, alguno de ustedes el día de mañana trabaja o está trabajando ahora en una organización y la organización te va a decir, te damos clases de inglés como parte del beneficio, si no sabes inglés, bueno, bienvenido, y te damos el día de cumpleaños libre y en realidad te garantizamos, además de las vacaciones legales, que las tengo que cumplir, te garantizamos una semana de vacaciones. Ahora con la ley de flexibilización laboral queda medio desdibujado, pero te garantizo una semana de vacaciones para que te las puedas tomar cuando quieras. Si habitualmente la ley dice las vacaciones tienen que ser entre el 1 de octubre y el 30 de abril, el periodo vacacional considerado, comillas, de verano, bueno, algunas empresas te daban un beneficio adicional que era el día de cumpleaños no trabajás, te regalamos una tortita, mandamos tu casa, lo que fuere, y además te damos una semana adicional, independientemente si te corresponden 14, 21 o 28, una semana adicional de vacaciones cuando vos quieras. Y cuando digo cuando vos quieras es para que vos la elijas cuando quieras. Supongamos que un primo tuyo se está casando en Bariloche en la tercera semana de julio, vos te pedís la tercera semana de julio y usás ese beneficio donde no tenés que presentarte a trabajar, seguís cobrando, desde luego, pero tenés como una semana adicional de vacaciones. Bueno, ese beneficio es un área soft que va muy de la mano de los beneficios que la empresa te quiera dar. La clase de inglés, vacaciones diferenciadas, seguro de retiro, algún tipo de aporte. Lo que la empresa quiera estructurar
como parte de los beneficios de la gestión del capital humano. Ahora, mientras que esto es absolutamente transaccional, yo tengo que empezar a ver, básicamente, la planificación, porque de vuelta, todo esto es transaccional, de gestión, pero ahora tengo que ver la planificación. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes se tome 15 días de vacaciones, el trabajo que vos habitualmente haces, ¿lo hace otro en tu reemplazo o tomo personas para que vengan a reemplazar lo que estás haciendo? O la otra posibilidad, tu trabajo queda congelado por 15 días. Hay algunas empresas que tienen estacionalidad y que al tener estacionalidad cierran durante un periodo determinado. Y ese periodo determinado es, mira, la primera semana, vamos al caso de la uva. La uva, si vos querés hacer algún trámite en el mes de enero de cada año, no hay quien te dé, excepto las atenciones de emergencia, no tenés ningún tipo de sistema ni de gestión administrativa. No pasa absolutamente nada durante todo el mes de enero, lo cual es una mentira porque en la tercera semana de enero ya empiezan a volver algunas áreas. Pero en principio vos sabés que no existe departamento de alumnos durante todo el mes de enero. ¿Por qué? Porque es el periodo vacacional. No ocurre así en el periodo de vacaciones de invierno. Por más que estén los intensivos, pero el departamento de alumnos sigue abierto, cosa que no ocurre en enero de cada uno de los años. Bueno, excepto en casos donde yo cierro la operatoria durante todo un periodo, el resto del personal va tomando vacaciones a lo largo del tiempo. El resto del personal va saliendo por diferentes motivos. El resto del personal, toquemos madera, pero en algún momento no se dio la vacuna antigripal y se enferma y le agarró gripe y tiene que pedirse días por enfermedad. Entonces, necesito tener este tipo de elementos para hacer la planificación de la dotación, que es la dotación de personal, la planificación de la rotación, ahora hago un ejemplo particular, y entender específicamente cómo cambia esta gestión del capital humano. Em, En la empresa en la cual estuve, el banco en el cual estuve durante 11 años, hacía una calificación de lo que es la evaluación de desempeño. Y esa evaluación de desempeño decía que los mejor evaluados tenían una calificación que era el número 1 y el peor evaluado tenía una calificación 5. Esto era una distribución de 1 a 5. ¿Qué ocurría? Esa evaluación de desempeño era muy importante porque si vos tenías calificación 3, que era el estándar, o sea, en el medio de la campana de Gauss, estaba justo en el estándar, te daban como bonificación un sueldo adicional de bono. Si tenías calificación 2, te daban 2 sueldos adicionales de bono, y si tenías calificación 1, te podían llegar a dar de 3 sueldos adicionales para arriba, y esto era a discreción de los beneficios que vos le generabas a la organización. En este banco, casualmente, todas aquellas áreas que se dedicaban a las colocaciones financieras, a la tesorería, a los procesos de inversión, a las suscripciones de bonos y demás, eran áreas que siempre estaban muy bien remuneradas y cobraban 3 o 4 o más sueldos en promedio. ¿Qué pasaba con aquellos que tenían calificación 4? La calificación 4 era medio sueldo y aquellos que tenían calificación 5, por lo general no recibían ningún tipo de beneficio y automáticamente entraban en un periodo de 30 días donde básicamente los terminaban desvinculando porque se suponía, o esa era la evaluación, que pensaban que esas personas que tenían calificación 5 eran personas que trabajaban mal o que no tenían los mecanismos de trabajo adecuados. Lo que hacía este banco era forzar a que permanentemente estuviera cambiando y aquellas personas que tenían peor desempeño se fueran de la estructura y se las reemplazara por, llamémosle, sangre nueva, para que esa sangre nueva haga que la empresa siga viviendo. Este banco, fundado en 1862, en el cual estuve, que se fue del país, sigue aplicando esta lógica por lo menos desde hace 100 años atrás. Y hace 150 y pico años que fue fundado, 170. Eh, ¿Por qué hace esto? Bueno, porque decía, para que lo veamos futbolísticamente, no todos van a ser Messi, la mayoría van a ser todos calificación 3, pero también van a haber jugadores que yo me doy cuenta que no pueden seguir jugando en mi equipo y los tengo que cambiar y poner jugadores nuevos. Esa era la lógica que estaban utilizando. Hasta acá estamos hablando de esto, de las áreas funcionales. Vuelvo al libro y recorro todo lo que corresponde
que está dando vueltas por acá. Pero ¿qué ocurre? En el capítulo 5 empezamos a hablar de lo que es la integración de los sistemas de información para la toma de decisiones, pero empezamos a hablar no solamente de la integración vertical, ahora menciono todos estos temas, sino empiezo a hablar de lo que es la integración horizontal. Esto está en la página del PDF, página 83. Esto me está dando la idea de que yo voy a tener... necesito volver a emitir en clase. Yo no tengo a nadie pendiente acá, ¿eh? No sé quién es. Em, Esto implica que yo, si estoy pensando en mi organización, y hoy vamos a empezar a hablar del sistema de lo que es, del concepto de lo que es un ERP, no es solamente lo que mi organización necesita, como los sistemas de uso interno, sino también todos los sistemas que están relacionados con la gestión de los clientes, los llamados CRM, y todas aquellas organizaciones que están integradas con proveedores, y es ahí donde aparece el concepto de cadena de abastecimiento. Entonces, vamos para el caso correspondiente y nos vamos a la parte de la integración de los sistemas de información. ¿Qué significa esto? Y cosas que tenemos que entender principalmente. Acá saltó alguien. Sí, ahí está. ¿Qué es lo que necesitamos entender en este sentido de la integración de los sistemas? Históricamente, 70 años de antigüedad, las empresas que tenían tecnología eran pocas. Y por un tema de, no sé, cómo estaba planteada la cultura en aquel momento, no existía el concepto que hoy nos parece lo más normal del mundo de integrar sistemas que representan datos que pertenecen a diferentes organizaciones. Hoy nos parece lo más natural del mundo, cuando entremos, y lo vemos el martes cuando hablemos de comercio electrónico, nos parece lo más natural del mundo entrar en alguna publicación en Mercado Libre, perdón que la ponga de ejemplo nuevamente, y que el vendedor, cuando te muestra todo el catálogo, la especificación técnica, etcétera, 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 te diga al final si está publicado es porque hay stock. Porque lo que pasaba habitualmente hasta hace 5 años atrás, que no estaba esta integración tan tangible como la tenemos hoy, o mejor dicho, se tangibilizó a partir de la pandemia, donde no existía esta posibilidad de ir presencialmente de un lugar a otro, no teníamos concepto de que si está publicado el producto significa que tengo stock, que cuando vas a comprar, la propia plataforma te dice cuántas unidades el vendedor declara que tiene en inventario, y claramente el vendedor puede vender en un negocio a la calle o puede vender en una plataforma digital, pero en definitiva tiene un inventario total que lo venderá por un canal, lo venderá por otro, pero tiene todo el stock a disposición. Entonces, si yo voy al negocio, cuando vendo o me venden a mí 3 o 4 unidades, las descuentan de un inventario común que tienen, y eso se refresca en tiempo real en la plataforma de Mercado Libre para que si yo quiero comprar y antes tenía 5 unidades y vendí 3, pongámosle, ahora que me diga que hay 2 disponibles, no que hay 5. Bueno, esta lógica de integrar el vendedor conmigo, con el cliente, y con los proveedores, y con la plataforma, y con el mecanismo de pago, y todo esto, nos parece lo más natural del mundo, pero históricamente no era natural, no era habitual hacerlo de esta forma. Entonces, cuando hablamos de integración, estamos hablando específicamente de lograr que los sistemas de todas las organizaciones que intervienen en este proceso de integración tengan algún mecanismo común, unificado, que permita que todas se puedan hablar entre sí. Y cuando digo que todas se puedan hablar entre sí, significa que, por ejemplo, todas se enteren de cuánto tengo de inventario, todas se enteren del precio que estoy colocando, todas se enteren de las facturas y las devoluciones que pueden estar ocurriendo por los diferentes canales de venta. Cuando hablamos de integración, hay que pensar que si bien esto es natural al día de hoy, hay organizaciones que no están integradas y hay organizaciones que sí lo están. Y es así que hablamos de sistemas aislados y sistemas que están integrados. Básicamente, cuando un sistema está aislado, significa que mi gestión y los datos de mi sistema no tienen nada que ver
con lo que puede ver mi proveedor, ni nada que ver con lo que puede ver mi plataforma con la cual estoy vendiendo. Incluso dentro de las organizaciones. Es natural, y les digo esto porque son plataformas distintas, hay veces que los sistemas bancarios, ocurre poco, pero ocurre, hay veces que los sistemas bancarios, cuando llamás telefónicamente a un call center, cosa rara, el disquito, el IBR, te dice un saldo. La plataforma de tu teléfono, la aplicación de tu teléfono te dice una cosa distinta. La plataforma de banca electrónica te dice un saldo distinto. Y uno dice, che, pero no me puede ocurrir esto. ¿Por qué pasa? Porque si bien yo creo como cliente que son toda la misma plataforma, en realidad son sistemas que interactúan entre sí e intercambian esos datos. Hay veces que o se cayó algún sistema o se cayó alguna cosa y en algún momento los datos no se vincularon y vos ves un saldo por una plataforma distinto de lo que ves en la otra. Esto no debería ocurrir, pero tengamos en cuenta que habitualmente pasa. ¿Qué pasa cuando estoy hablando en el otro extremo de los sistemas integrados? Están diseñados para integrarse, están diseñados para compartir, están diseñados para tener arquitecturas comunes, están diseñados para que un sistema se hable, comillas, en tiempo real con el otro. Por ejemplo, la plataforma de Banelco, en la cual están todos los bancos afiliados a Banelco, y la plataforma de la Red Link, en la cual están provincia, ciudad y nación como plataforma de Red Link, eso hace que estén todos integrados con la plataforma, pero esas plataformas 15 minutos después le dicen al Banco Central todos los movimientos que cada uno de sus clientes tienen, porque esa es lo vamos a llamar más adelante, ventana de refresco, en la cual cada transacción bancaria se refleja a nivel de Banco Central. Y como la plataforma del Banco Central está integrada en tiempo real con la plataforma de la FIP, 15 minutos después de que yo pagué, cobré, lo que fuere, 15 minutos después, esa plataforma está informándole a la FIP que yo pagué o cobré plata. ¿Cómo se integran? Hay varias posibilidades. La más fácil de todas es la integración mediante interfaces. Por ejemplo, esta integración por medio de interfaces es lo que la facultad me da a mí como detalle de todos ustedes como estudiantes. A mí la facultad me genera un archivo de tipo CSV, separado por comas, que me dice quiénes son los estudiantes que están formando parte de este curso. Nada más, nada menos. Ahora, eso es una interfaz que se va a llamar únicamente de salida. Pero el problema, y esto es lo que hay que entender, es si yo tengo, vamos a un ejemplo, facturación en diferentes sucursales, y esa facturación se tiene que consolidar en los movimientos que aparecen en la casa central. Cada sucursal que vende, cada sucursal que compra, le tiene que informar a la casa central. Algo de esto lo ven en la vida real. Si vos compras algo en algún comercio que tiene sucursales, el comercio está obligado por una ventana de 30 días a que si vos vas a devolver el producto, ley de defensa del consumidor, no están siendo beneficiosos con nosotros como clientes con nada, simplemente cumplen con la ley. Si yo quiero devolver el producto, lo tengo que poder hacer en el mismo lugar donde ocurre la transacción. Si te compré en un negocio, te tengo que poder devolver en el mismo negocio. Si te compré por una plataforma electrónica, te tengo que poder devolver en la plataforma electrónica. Lo ven cada vez que Mercado Libre te trae algún producto a la puerta de tu casa y te dicen, recibiste tu compra, que lo disfrutes, bla, bla. Recordá que tenés 30 días para devolverlo sin cargo. Si vos abriste el producto, te lo dieron mal, vino fallado, no te gustó, lo que sea, vas, le decís, tengo un problema, lo quiero devolver porque no cumple, te van a decir, pegá esto, te van a dar un voucher correspondiente, llévalo a tu lugar de despacho, le vas a pegar ese voucher correspondiente, envolvelo y lo devolvés sin costo, y en el momento en el que el producto está en poder, te hacen la devolución de lo que te descontaron por el pago que hiciste. Todo totalmente electrónico. Están replicando un proceso manual y administrativo, si se quiere. El problema que tienen las interfaces es, después de los 30 días, ¿qué hago con los datos del punto de venta? ¿Los mantengo? Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿O los elimino? Lo que hacen la mayoría de las organizaciones por un tema de volumen de datos, a medida que se van cumpliendo los 30 días, van borrando en cada punto de venta los
datos de esas transacciones que tienen más de 30 días de antigüedad. Ejemplo, si yo compro algo hoy, 27 de marzo, lo voy a poder devolver en el punto de venta hasta el 27 de abril. Ahora, si lo voy a devolver el día 28 de abril, o sea, un mes y un día más, los datos del día 27, la sucursal no me los va a poder recibir porque los datos de hoy ya fueron borrados. Entonces, esos datos de hoy que ya fueron borrados, no tienen forma de manejarlos. Entonces, esos datos que no tienen forma de manejarlos implican que yo necesite entender, y esto no es un tema técnico, esto es un tema de administración, o sea, de ustedes, ¿qué hago con esos datos? Otra solución que existe es por medio de lo que se llama el middleware. Esto es un software que, acá como software en el medio, middleware, lo que hace es se encarga de facilitar la comunicación entre las diferentes plataformas. Ejemplo, en los ambientes bancarios, en las compañías de seguros, esto pasa permanentemente. Es mucho más eficiente tener un software en el medio que sea una suerte de distribuidor de juego. Si la compra vino a través de un canal comercial, entrará por una determinada plataforma. Si la compra vino por una plataforma de venta Mercado Libre, vendrá una forma. Si la compra vino por una colocación que se hizo con un vendedor que está en el punto de venta levantando el pedido y facturando, todo eso se tiene que integrar, la plataforma de internet, lo que se venda en el mostrador, lo que el vendedor venda con su teléfono cuando está haciendo la venta en la calle, todo eso se tiene que integrar y en definitiva, hay veces que es más eficiente tener un software que integre todo esto de principio a fin. ¿Cómo se integra? Básicamente, tengo que lograr que todos los sistemas, entre comillas, hablen entre sí. Esto que el libro me muestra de una punta a la otra, lo que tenemos que lograr es tratar de ver lo que el cliente quiere o lo que el cliente necesita, ver qué le voy a ofrecer al cliente y decirle al proveedor que me lo fabrique, si este es el mecanismo con el cual voy a estar trabajando. Integración funcional. Acá, integración funcional. ¿Qué pasa con la integración funcional? Y acá, de vuelta, separo temas de economía que hacen a la integración en sí, pero tengo que entender dos grandes elementos. La integración funcional es, como su nombre puede dar a entender que cada actividad de cada área de la organización hace una tarea en principio general y específica. Esto significa que si es la integración de todo lo que sea el inventario, cada área que está relacionada con el almacén de la organización va a estar enfocándose en entender la integración de los diferentes almacenes que la organización pueda tener. Ahora, esa integración funcional o vertical es distinta a lo que es la integración de procesos. En esa integración de procesos yo ya no me fijo quién es el dueño de cada parte del proceso, sino del proceso en sí. Entonces, esta integración por proceso es un conjunto de actividades que agarran cada área funcional y las integran, por lo general, hacia afuera respecto del proceso que la empresa quiere seguir adelante. Vamos a un ejemplo práctico y con estos medios redondeamos. A mí, como cliente, no me interesa, y de vuelta, no me interesa y no tendría por qué interesarme, saber cómo hace Mercado Libre, cómo hacen los vendedores que están en Mercado Libre para que el producto que yo compré, digo, llegue a la puerta de mi casa mañana al mediodía. La verdad que para mí es totalmente indistinto. Ahora, si yo compro en alguna de estas plataformas, y esto se va a ver en detalle en comercio electrónico, compro en la plataforma es la que va a tener que integrar las diferentes áreas funcionales, agarrar el inventario, llevarlo al área de facturación, hacer el descuento correspondiente, darle la información para que el área de costos determine el costo de la pérdida o la ganancia que ocurrió por esa venta, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, al final del camino, cuando el producto está facturado y demás, dáselo a la parte de la logística, mercado flex o la distribución propia, para que el producto viaje arriba de una camioneta, una moto, lo que fuere, y llegue hasta la puerta de mi casa. El proceso es, le quiero
entregar al cliente el producto que compró. ¿De dónde es la responsabilidad funcional de cada área? Es una mirada. Cada uno se tendría que ocupar del área correspondiente, pero la integración del proceso es al final del camino, el cliente compró, recibió el producto y está feliz o está contento con el producto correspondiente.